Esto es lo primero que vamos a hacer, pedirle a nuestro Dios que nos acompañe en oración en esta noche antes de estudiar su palabra. Acompáñame para orar en este momento. Padre Celestial, en esta hora queremos venir ante tu presencia, darte gracias por la oportunidad que nos das de tener un encuentro personal contigo. No puedo negar, Señor, que han sido momentos duros los que hemos vivido como familias, como nación, como ciudad, tantas circunstancias, tantas situaciones. Pero, Señor, tu palabra nos da esperanza. Tu palabra trae a nuestro corazón paz. Tu palabra nos da consuelo. Tu palabra nos presenta el futuro. Tu palabra nos trae la bendición de ser llamados hijos de Dios, la bendición de prepararnos para vivir contigo por la eternidad, la bendición de saber que podemos gozar de la vida eterna. Por eso en esta noche, Señor, en esta hora, allí en casa donde nos encontramos, pedimos la unción del Espíritu Santo. Que vengas, oh Señor, y traigas paz a nuestro corazón. Quita, Señor, cualquier carga, cualquier preocupación que tengamos en este momento. Y al abrir tu palabra, pedimos que ella hable a nuestro corazón con esperanza, con fortaleza, y que también esa verdad que solo viene de ti traiga libertad, traiga liberación a nuestras vidas. Entrego, Señor, en tus manos este estudio una vez más. Aparta al enemigo de este lugar, que huya de este lugar. Rodea esta habitación con tus ángeles y también el lugar donde cada uno de nuestros amigos está conectado, ya sea en vivo o en diferido, en Zoom, en Facebook, en YouTube, donde quiera que se encuentren nuestros amigos hoy. Allí en casa, trae tu presencia a nuestras vidas. Aparta cualquier distractor que pueda estar afectando nuestra adoración contigo y tengamos ese encuentro de paz. En tus manos está nuestra familia, esas personas por las que oramos, esas personas enfermas, nuestras autoridades en Colombia, en el mundo, y permite que hoy hables a nuestro corazón una vez más, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bien, familia, en este momento quiero decirles que el tema de esta noche es un tema de alguna manera bastante especial, porque no siempre nosotros abordamos en un estudio un tema de este tipo. Si tú no has podido participar de los temas anteriores, yo te invito que le des un pause a esta programación y veas en este mismo canal donde estás conectado, en esta misma página donde estás conectado, los temas anteriores de esta serie. Hoy es el tema número 12, significa que hemos venido en una secuencia lógica de estudio, una secuencia sistemática de estudio de la Biblia. Y no podemos llegar a este tema y entenderlo todo si no hemos tenido unas bases en ese encuentro diario con nuestro Dios. Así que por eso mi invitación es que puedas acompañarnos en el estudio sistemático de la Biblia, paso a paso, para comprender el mensaje de la palabra de nuestro Señor. ¿Sabes? Muchas personas han hablado de quién es el anticristo. Muchas personas han predicho quién es el anticristo. Y hoy nosotros, con la palabra de Dios, vamos a responder 3 preguntas fundamentales. ¿Quién es el anticristo? ¿En qué época se levantó o se levantará el anticristo? Y la tercera pregunta que pretendemos responder con la Biblia hoy es una pregunta muy importante, es ¿cuáles son las características que la Biblia nos da para identificar quién es el anticristo? Antes de decir cualquier cosa, yo quiero decirte, mira, una de las cosas más importantes de la Biblia, yo pensaría la más importante, la hablamos el primer día, recuerdas que estuvimos estudiando y compartimos un poco respecto a la autoridad de la palabra de Dios, pero tal vez la cosa
más importante de este libro sagrado, de la Biblia, es que la Biblia es un libro que fue inspirado por Dios. Eso es lo más importante. ¿Y quién es el Dios o cuál es el nivel de autoridad o el poder del Dios que inspiró la Biblia? ¿Qué es lo que distingue a Dios? ¿Qué es lo que distingue a Dios de los pretendientes, de esas personas, de esos ídolos, de esos dioses que pretenden ser dioses, pero que son dioses falsos? ¿Qué es lo que distingue al Dios verdadero de, perdón decirlo de esta manera, de todas las imitaciones de Dios, de todas las deidades que se han levantado en diferentes culturas, en diferentes tiempos, en diferentes países, en diferentes religiones? Isaías, el capítulo 46, los versículos 9 y 10, nos da la razón por la que hay una distinción específica de el valor o la importancia de Dios para nosotros. Así que quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor, Isaías, el capítulo 46, los versículos 9 y 10. Vamos a leer estos dos versículos. Dice la palabra del Señor, hablando el Señor a nosotros: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada semejante a mí. Dios dice, acuérdate o acuérdense de las cosas pasadas, ¿sí? De los tiempos antiguos, porque no hay otro Dios ni nada semejante a mí. ¿Por qué? Porque dice, yo soy, hablando el Señor, el que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. La palabra del Señor nos dice claramente cuál es la característica fundamental por la que nosotros podemos identificar quién es el Dios verdadero y por qué es el Dios verdadero. Y la Biblia nos dice que la característica fundamental del Dios verdadero es que Dios, número uno, es omnisapiente. Es una palabra que hasta es difícil de entender, pero significa que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo, ¿sí? Lo conoce todo. Pero no solo eso, sino que Él también es omnisciente, omnisciente. Y por si fuera poco, es omnipresente. Estas características solo se le pueden aplicar al Dios verdadero. Quiere decir que Dios puede estar en todo lugar, está en todo lugar sin ser las cosas. O sea, Dios no es este micrófono, Dios no es esta chaqueta, pero Dios está aquí en este lugar, aunque su trono está en el cielo, en el tercer cielo, no en el cielo atmosférico, no en el cielo sideral, en las estrellas, sino en el centro del universo donde Él habita. Pero a pesar de que Él está ahí, Él puede estar en todo lugar. Además, Dios lo sabe todo y lo conoce todo, ¿sí? Pero también Dios puede estar en tu mente, puede conocer tus pensamientos. Por eso es Dios, por eso es Dios. O sea, es algo que simplemente Dios puede hacer, ¿sí? Pero estos versículos dicen algo fundamental. Dicen que Dios conoce el futuro, ¿sí? Esto es algo que no es característico de los dioses falsos, porque nosotros sabemos que las religiones paganas, las religiones falsas, inclusive los hechiceros, los adivinos, pueden predecir el futuro, pueden inclusive por influencia del mismo Satanás, del demonio, presentar un posible futuro de acuerdo al análisis de las circunstancias o inclusive de acuerdo a lo que la Biblia ha dicho y el enemigo ya conoce, pero sus predicciones son inexactas. Así que esto hace una diferencia grande, y es que Dios conoce el futuro, pero no es una predicción del futuro, sino Dios sabe lo que va a pasar. Hay una diferencia muy grande en predecir el futuro, que es dar una opinión respecto a lo que yo creo que pasará, y otra muy grande es saber lo que pasará y conocerlo desde el pasado. Porque hay otra cosa y otra característica de Dios, y es que Dios es eterno.
Dios no tiene un principio ni tiene un final. Así que cuando yo vengo a la palabra de Dios, yo debo entender que el Dios que ha revelado la palabra conoce el futuro desde antes que éste suceda. Desde antes que éste suceda. Pero hay una característica interesante y en segundo lugar que identifica a Dios de cualquier imitación de Dios. Y está allí en el versículo 10. Lo leímos hace un momento. Dice, Dios anuncia lo por venir desde el principio. Así que, bueno, yo creo que lo habíamos leído, pero podemos mirar una vez más, solo por profundizar el versículo Amós, el capítulo 3 y el versículo 7. El versículo 7 dice, no hará nada Jehová el Señor sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Así que comparando estos dos versículos, estos dos textos de la Biblia, una de las características principales de nuestro Dios es que Él anuncia a sus siervos, los profetas, ese futuro que Él conoce. O sea, no solo Dios conoce el futuro, sino que Dios también nos hace saber a través de su palabra ese futuro. Pero hay algo que es tal vez el centro de la característica de Dios, y es que Dios no es un conocedor pasivo, no es alguien que conoce el futuro y se queda esperando que suceda, sino que es alguien que participa activamente en el cumplimiento del futuro de acuerdo a lo que él ha planeado, ¿sí? Así que eso nos da a nosotros la certeza, dice el versículo 10, la última parte, ¿cierto? Dice, mi plan permanecerá y haré lo que quiero. O sea, Dios conoce el futuro, anuncia el futuro y hace que se cumpla el futuro que él ha anunciado o que él desea. Esto es tan hermoso, pero tan complejo que podríamos discutirlo por mucho tiempo. Pero solo quiero decirte algo. La razón por la que es Dios está confirmada en su palabra al decirte con plena certeza que todas las profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra. Tanto las profecías del Antiguo Testamento relacionadas al Mesías, relacionadas a la destrucción de ciudades, etcétera, y así también las profecías relacionadas con el pueblo de Dios, la nación como tal, judía, la nación de Israel, la nación judía, ese pueblo judío, y por supuesto las profecías escatológicas o las profecías del tiempo del fin, del tiempo del fin. Así que nosotros, ojo con lo que voy a decir, que es la base de nuestra reflexión, de nuestro estudio, perdón, de esta noche, es nosotros no tenemos que adivinar para saber qué es lo que sucederá y qué dice la Biblia respecto a algo. Y al decir esto, yo quiero mencionar algunas cosas del anticristo, por ejemplo. Algunas religiones, algunos movimientos religiosos, cristianos y otros movimientos más han dicho que el anticristo es un personaje malvado que se levantará en algún momento, que ya se ha levantado inclusive, un personaje, una persona. Otros creen que es un movimiento, que es un poder, ¿sí? Como lo creen los judíos, por ejemplo, creen que es un poder, una entidad como tal, no es una persona. Pero algunos han escrito artículos y tú puedes encontrar en internet. Recientemente se publicó un artículo de un pastor muy reconocido, un teólogo, donde decía el anticristo es Barack Obama, y tiene toda una exposición completa, un libro de por qué el anticristo es Barack Obama. Otro publicó un artículo un poco más reciente de que el anticristo es Donald Trump. Y también tenemos algunos movimientos que identificaron el anticristo como Benito Mussolini. Otros identificaron el anticristo como algunos ministros, primeros ministros, Yasser Arafat, este señor, ¿cómo se llama? Saddam Hussein. Inclusive otros en la historia identificaron como el anticristo a Hitler, ¿sí? Y podemos encontrar diferentes movimientos, diferentes interpretaciones de quién es el anticristo
quién fue el anticristo o quién será el anticristo. De paso, algunos movimientos más, diría yo, evangélicos, carismáticos, más conservadores, ven el anticristo en un futuro, en un periodo que se da después del rapto, después del rapto. Es un momento, al creer en ese rapto secreto, y por eso es tan importante identificar la palabra de Dios. Ya hemos estudiado en los temas anteriores por qué es que no hay un rapto secreto, porque mira lo que hace este movimiento más conservador, más común. La mayoría de los cristianos cree que el anticristo se levantará después del rapto y será un poder, una persona que se levantará en el Medio Oriente, que restaurará la ciudad de Jerusalén a su poder anterior, declarará que es la capital del mundo en el poder religioso, digamos, espiritualmente hablando, construirá una estatua grande como Nabucodonosor lo hizo y pondrá un tatuaje en la mano, en el brazo, en la frente de la gente, y hará que la gente tenga que adorarlo a él, o adorar esa falsa imagen que ha sido levantada. Y yo quiero decirte que con todo respeto, con un profundo respeto, yo difiero, y la Biblia difiere. Bueno, primero hablaré de mí. Yo difiero de esa interpretación porque la Biblia no dice eso. De hecho, un estudio más detallado de la Biblia podría llevarnos a encontrar una interpretación histórica muy clara para entender quién es el anticristo, en qué época se levantó el anticristo, ¿sí? Porque de acuerdo a la Biblia el anticristo ya está en el mundo, ¿sí? Y tercero, yo puedo encontrar las características que me da la Biblia para identificar al anticristo. Así que si el tema del anticristo o ese poder que intentará, digamos, usurpar el lugar de Dios en la tierra, ¿sí? Que es ese anticristo, está dado en la Biblia, no porque es una información más, sino porque el Dios que conoce el futuro ha revelado antes, en ese pasado que él existe, en esa eternidad, ha revelado lo que ha de suceder, lo que ha de suceder. Y si cada una de las profecías se ha cumplido, ¿por qué no entender y conocer mejor qué es lo que la Biblia dice respecto del anticristo? Yo no pretendo en esta noche presentar algo mío, ¿sí? Algo mío. Y pido perdón delante del Señor si en algún momento lo hiciere, porque es una responsabilidad muy grande estar ante ustedes compartiendo la palabra, mirar una cámara aquí, en este espacio donde me encuentro. Yo sé que tú estás en casa y tengo un gran respeto por cada persona que se ha conectado hoy. Así que si en algún momento tú te sientes aludido o sientes que yo estoy presentando un mensaje que puede ser duro, que puede llegar a ofender a alguien, no te ofendas conmigo, no te ofendas conmigo. Como diría un pastor amigo por allí, oféndete con la Biblia, oféndete con la Biblia, porque la palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz, es como una espada de dos filos. Pero ¿sabes qué sucede? Conocer la verdad nos da libertad, nos da libertad. Yo creo que es la cosa más hermosa que puede pasar en la vida de un ser humano, conocer la verdad de la palabra del Señor. Así que vamos manos a la obra, vamos directamente a lo que la Biblia nos dice. Quiero que vayas conmigo a uno de los libros proféticos de la Biblia, y estoy hablando de el profeta Daniel. El libro del profeta Daniel está allí en en el Antiguo Testamento, después de Ezequiel. Tú lo encuentras allí. Ezequiel, Daniel, Oseas es uno de los profetas mayores, como se determina en esa distribución de la Biblia. Ya en algún momento lo hemos hablado, lo hemos explicado. Así que puedes tú buscar tu Biblia y abrirla en el profeta Daniel. Antes de hablar de esta profecía, quiero decirte algo. Es muy importante entender que las profecías del profeta Daniel son profecías dadas en un trayecto histórico, que describe la historia de la humanidad, pero también describe algunos eventos proféticos que se darían en un futuro aún después de lo que nosotros conocemos como la historia de la humanidad, porque Daniel va a hablar inclusive de lo que sucede en la venida de Jesús, después de la venida de Jesús o en ese momento. Y es porque el Señor se lo muestra a él.
¿sí? Así que significa que el profeta Daniel, el libro del profeta Daniel, comprende desde la vida de Daniel, desde el momento que él está viviendo, que es el imperio babilónico, hasta la segunda venida de Jesús, hasta el fin de la historia de la humanidad. Y dentro del libro de Daniel, nosotros encontramos en la profecía algo que se llama los símbolos. Símbolos. ¿Qué son símbolos? Son elementos que Dios da en la profecía, con el propósito de entender una verdad mayor, ¿sí? A veces en un capítulo de la Biblia, dentro de la misma profecía, nosotros podemos encontrar el significado de ese símbolo, como por ejemplo, si tú vas conmigo allí, Apocalipsis, el capítulo 17, vamos a encontrar un símbolo, por poner un ejemplo allí, Apocalipsis, el capítulo 17, y vamos a leer allí el versículo 15. Mira que, bueno, primero dice el versículo, ven conmigo allí, el versículo 3 y 4. Podemos leer más, pero la Biblia habla de una mujer, ¿cierto?, que está sentada sobre una bestia, ¿sí? Dice que tiene nombres de blasfemia, vestida de púrpura, adornada de piedras preciosas, y habla de toda esta característica. Y dice versículo 5 que esta mujer tiene en su frente un nombre escrito, ¿sí?, que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y cuando uno lee toda esta profecía, cuando lees, mira lo que había descrito el versículo 1 de esa mujer. Dice que a esa mujer, esa gran ramera, versículo 1, volviendo allí en el mismo capítulo 17, está sentada sobre muchas aguas. Dice la última parte del versículo 1. Entonces, ¿qué significaría en este caso las aguas, ¿sí?, donde se sienta la ramera? En este capítulo, de manera específica, por poner este ejemplo, el versículo 15, el mismo capítulo, Dios dice qué simboliza las aguas. Y dice el versículo 15, las aguas que has visto son ¿qué? Son muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Así que yo puedo encontrar en un mismo capítulo la revelación, la explicación de ese símbolo profético, ¿sí? De ese símbolo profético. Pero cuando no encuentro la explicación de un símbolo profético, ojo, lo que voy a decir que es muy importante, no puedo asignarle un significado que yo creo que tenga, sino que tengo que ir a la Biblia, porque uno de los principios que hemos estudiado en la Biblia es que la Biblia es su propio intérprete. Esto significa que en la Biblia yo voy a encontrar símbolos que a veces dentro de la misma profecía no están claros, pero la Biblia misma me va a explicar un poco más estos símbolos proféticos. Así que ven conmigo al libro de Daniel y vamos a mirar allí en la palabra del Señor un par de versículos que están allí en el contexto del capítulo 7 de una profecía de Daniel. Dios habla a Daniel y allí hay una revelación que el Señor le da a Daniel hablando del anticristo. El capítulo 7 va a describir quién es el anticristo, va a describir cómo nace el anticristo, pero antes de hablar del anticristo, el capítulo 7 va a describir las naciones del mundo, una secuencia de eventos que es necesario que conversemos en esta hora. Así que Daniel está allí, versículo 1 y 2, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño. Dice el versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces, fíjate, hay un gran mar y hay cuatro vientos que están combatiendo. Precisamente hablando de eso, dos símbolos proféticos que él está viendo, ¿sí? Él está viendo cuatro vientos o vientos, ¿sí? Y está viendo el gran mar y un combate, una lucha de estos vientos, ¿sí? Y de paso, la Biblia me va a hablar de cómo estos vientos interactúan, de qué es lo que significa el gran mar. Ya hablamos un poco de esas aguas, esas muchedumbres que están allí, que simboliza ese gran mar, esas aguas que están allí. Así que dice el versículo 3 que él ve cuatro bestias grandes. Así que aquí en este momento uno
tiene que preguntarse qué significan esas bestias que él está viendo. Y de una vez vamos a ir respondiendo estas preguntas. El versículo 17 y 18 dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que en este caso aplicamos el principio de que el mismo capítulo explica ese símbolo. Entonces tenemos, él ve 4 bestias que simbolizan 4 grandes imperios, 4 grandes poderes en la tierra. Dice el versículo 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Fíjate cómo, imagínate la escena, ese gran viento, las olas golpeando de aquí para allá, ¿sí? Y él está viendo esa escena. Hay un león allí que tiene alas de águila, ¿sí? Y ese león se levanta. Primero las alas fueron arrancadas y luego se levanta del suelo y se pone sobre los pies, o sea, se para en dos patas, digamos así, porque es un león, a manera de hombre, y se le da un corazón de hombre. Luego dice en el versículo 5, vi luego la segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y en su boca entre los dientes tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Y entonces viene la cuarta bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos ojos grandes, dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Así que tenemos 4 bestias que simbolizan 4 reinos, 4 reinos. Así que estas 4 bestias que representan 4 reinos, nosotros podemos entenderlos también de acuerdo a la profecía. ¿Ok? Así que de una vez nosotros podemos conversar un poco de esta primera bestia, este primer reino. No hablemos de bestias, hablemos de reinos, porque ya la Biblia nos dijo claramente que estas bestias simbolizan reinos, imperios, reyes. Así que vamos a dejar un poco la escena macabra de bestias que están luchando y pensemos un poco en que estos son símbolos proféticos, que son imperios. Este es The Age of Empire, ¿sí? Este es el famoso juego de los imperios, ¿sí? Ahí encontramos nosotros símbolos proféticos en la historia. Mira lo que dice Daniel, el mismo libro, el capítulo 2, el versículo 38 y 39. ¿Qué sucede aquí en estos 2 versículos? Resulta que nosotros encontramos una característica muy importante del imperio que representa ese león. Y eso lo encontramos gracias a un sueño que tuvo Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. En ese sueño, Nabucodonosor vio una estatua muy grande que tenía 4 metales. Su cabeza era de oro, ¿sí? Y podemos ver el capítulo 2, dice allí el versículo, a ver, vamos a leer allí en el capítulo 2, versículo 32. La cabeza era de oro, dice el versículo 32, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de barro y barro cocido. Así que tenemos allí 4 metales: cabeza de oro, ¿sí? Pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos, ¿cierto?, de bronce, y finalmente sus piernas de hierro y sus pies en parte de barro y barro cocido. O sea, los pies al final de esa gran bestia, de esa gran estatua, son una mezcla de algo que es un poco extraño, barro y hierro. Entonces tenemos eso que Nabucodonosor ha soñado, pero ahora en el capítulo 7 tenemos algo, y es un sueño que ya no tiene Nabucodonosor, sino el profeta Daniel. ¿Se parecen estos 2 sueños? ¿Tienen algo de similares? Sí, señores, así es.
y por eso voy a usar el capítulo 2 para explicar y ya te vas a dar cuenta por qué. Mira lo que dice el versículo 38 y 39, ¿sí? Bueno, podemos leer allí el 38, dice: donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, hablándole a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, aquella cabeza de oro. Y luego en el versículo 39 dice: y vendrán otros reinos después de ti, ¿sí? Uno que será inferior al tuyo, y luego un tercero de bronce, y luego otro, ¿sí? Y comienza a describir que esos son también reinos. El versículo 40 dice: el cuarto reino será fuerte como el hierro. Así que vamos a encontrar que efectivamente estamos hablando de la misma visión, pero la diferencia es que en Daniel 7 hay detalles adicionales en el cuarto reino. Allí es donde encontramos las diferencias entre estos dos. Ahora, otra característica para identificar el primer reino como Babilonia. Listo, Daniel 2 lo dice claramente. Dios le dice a Nabucodonosor: tú eres el primer reino. Pero también se habla de un león. Y mira Jeremías, el capítulo 4, el versículo 7, y podemos leer también Jeremías 50, 4, 7 dice: el león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha, ha salido de su lugar para poner tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de la destrucción que Babilonia traería sobre Jerusalén. Así que hay Jeremías está dándole una alusión directa a Babilonia como el león. Y el capítulo 50 de Jeremías, el versículo 17, también nos va a dar un poco más de visión allí al respecto. Versículo 17 dice efectivamente, dice: rebaño descarriado de Israel, leones lo dispersaron. Así que está hablando precisamente de esos leones y dice: primero lo devoró el rey de Asiria, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Y si leemos ahí mismo, en el versículo 43 y 44, dice precisamente: oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron, angustia lo tomó, dolor como el de una mujer de parto. Y el versículo 44 precisamente añade allí y dice: yo lo haré huir de ella, ¿sí? Como león que sube de la espesura, como león que sube de la espesura. Entonces, el león en la profecía está representado Babilonia en la profecía está representada como un león. Y el profeta Jeremías así lo va a presentar. Ahora, ¿qué significan las alas de águila? ¿Qué significan los cuatro vientos? Bueno, la Biblia dice precisamente que en Deuteronomio 28, el versículo 49, dice que el Señor traerá sobre ti, dice: el Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, una nación cuya lengua no entiendas. Así que está hablando de esa velocidad, de ese poder, de esa tempestad, ¿sí? De esa velocidad con la que el león llegaría al mundo, llegaría a conquistar, ¿sí? Esas alas de águila, que son las características que dan esa velocidad, no solo las tiene el león en ese momento. Vamos a ver en la profecía otro animal que también tiene alas de águila. Sin embargo, a pesar de esa velocidad, hay otras cosas allí interesantes. Y es que esas alas de águila, que significan la velocidad, están acompañadas de un gran viento, Y mira lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3, precisamente hablando de ese gran viento o de lo que significan esos vientos. Apocalipsis 7, 1 al 3. Y nosotros vamos a ver allí que dice: los ángeles están sentados deteniendo los cuatro vientos para que no sople ninguno, ¿sí? Y luego habla del sello del Dios vivo, y el versículo 3 habla del daño que se hace antes de ese sello, que se hace antes de que venga un daño. Así que esos vientos que hay, esa gran tempestad que hay, Jeremías 25, por ejemplo, el capítulo 25, versículos 32 y 33, nos dice la palabra del Señor. Jeremías 25, 32 y 33 nos dice la palabra del Señor que esos vientos simbolizan lo que acabamos de mencionar allí,
una tempestad simbolizan de alguna manera esa guerra, esas guerras, esos conflictos que hay allí, ¿cierto? Esa gran tempestad que se levanta en los fines de la tierra. Es una tempestad, y el versículo 33 así también lo ratifica. Habla de muertos, habla de extremos, de lamentación, ¿cierto? De que hay personas que están sobre la faz de la tierra. Es una guerra de naciones. Eso simboliza esa tempestad. Así que esa lucha, esa conmoción, esa destrucción es el momento, es la escena donde se va a desarrollar la historia de la humanidad. Le está diciendo Dios a Daniel en esa primera nación, en ese primer imperio, le está diciendo, las naciones que están representadas en este contexto histórico estarán, se levantarán una tras otra en el contexto de grandes guerras, de luchas, de imperios que estarán luchando el uno contra el otro. Y esto es lo bonito de la profecía como tal. Ahora, luego viene un oso, ¿sí? Ahí en Daniel 7:5 está representado ese oso, ya lo leímos. Sin embargo, este oso habla un poco acerca de 3 costillas que tiene en su boca. Bueno, si nosotros hablamos del oso y estamos allí hablando de la profecía, y este primer imperio es el imperio de Babilonia, el imperio que sigue a Babilonia, ¿cierto? Es el imperio de los medos y los persas. Estamos hablando de una nación, un pueblo que surge después del imperio babilónico, y cuando nosotros miramos la Biblia y miramos la historia, específicamente la Biblia menciona, de hecho en Daniel 8:20 nosotros vamos a ver la mención clara de ese imperio medo-persa. Dice el versículo 20, precisamente la palabra de Dios dice, ese carnero que tiene 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia, porque hay otra visión más donde el Señor amplía más detalles sobre estos mismos reinos, una secuencia de reinos. El segundo reino es el imperio que continúa e históricamente tiene 2 lados, uno más fuerte que el otro, y así en Daniel 7:5 habla de esa característica del imperio medo-persa, ¿sí? Porque el imperio medo-persa es un imperio que primero surgen los medos y luego vienen los persas, que vienen a ser más fuertes, y las 3 costillas, ¿sí? Simbolizan, lo que traen la boca, simbolizan los 3 reinos que ha sometido el imperio medo-persia, que son Lidia, Babilonia y Egipto. Cuando Medo-Persia sale a la luz en la historia de la humanidad, se lleva consigo esos 3 grandes imperios, esos 3 grandes ciudades, grandes países, grandes ciudades, grandes poderes militares delante de sí. Así que históricamente nosotros vamos a encontrar el cumplimiento de esta profecía en la historia. Finalmente viene ahora un tercer reino. Este tercer reino, que está también allí en la profecía, y lo encontramos ahora en el versículo 6, habla de un leopardo, ¿sí? En el mismo Daniel 7 dice que es un leopardo y tiene unas características importantes: 4 alas de ave en su espalda y tiene 4 cabezas. 4 cabezas y 4 alas. Así que si las alas de águila, que son 2 que tenía el imperio babilónico, representan velocidad, ¿cuán rápida sería la conquista y la guerra que lograría este tercer imperio si tenía 4 alas? Esto simboliza la velocidad, ¿cierto?, que este gran leopardo, este gran reino, estaría conquistando a muchas naciones, a muchos países, y conquistaría al mundo rápidamente. Un reino joven que en poco tiempo conquistaría rápidamente. Daniel 8:21, precisamente, hablando de otra profecía que habla del mismo reino, indica en el versículo 21, dice la palabra del Señor, que ese imperio, ese leopardo que está representado en el macho cabrío también, es el rey de Grecia, ¿sí? Y es de alguna manera un reino rápido, capaz, que tiene la capacidad de vencer, de destruir. Pero tiene una característica interesante, y es que tiene 4 alas y 4 cabezas, dice Daniel 7:6. Bueno, esas 4 alas y 4 cabezas nosotros las conocemos ya en la historia, y es como el rey de Grecia, estamos hablando de
Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, perdón, fue y dividió, ¿sí? Organizó su reino en 4 generales, 4 grandes generales cuando él murió, ¿sí? Esos 4 generales que quedaron a cargo de los territorios que dominaba Grecia, la Gran Grecia, porque mira, Alejandro fue el hombre, el emperador que logró grandes conquistas en poco tiempo, y la historia sí lo confirma. Y entonces cuando nosotros encontramos la revelación de la historia de este hombre, él dividió en 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Fueron los que tomaron digamos, ese dominio del imperio griego y que perpetuaron así hacia adelante de alguna manera, ese dominio que tenía Alejandro en este reino. Y finalmente nosotros encontramos la extrema velocidad que caracterizó las conquistas de Alejandro. Y Jeremías, el capítulo 4, versículo 11 al 13, así lo va a representar un poco más. Si tú quieres allí aclarar y ampliar un poco más la palabra del Señor, Jeremías 4, 11 al 13 precisamente nos va a ilustrar un poco más de ello cuando dice que en aquel tiempo se hablará, dice, se dirá a Jerusalén, a ver, capítulo 4, versículo 11 al 13, ¿sí? En aquel tiempo se dirá al pueblo: un viento seco de las alturas del desierto viene hacia la hija de mi pueblo, y no para aventar, sino es impetuoso, vendrá a servirme. Ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Subirá como las nubes, su carro como un torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas, ¿sí? Así que esta profecía está presentando un reino ligero, rápido, ¿sí? Que tiene alas, que tiene velocidad para conquistar. Esto es lo que simbolizan las alas que han sido dadas a este imperio. Pero Grecia cayó, el imperio griego cayó, y nosotros no tenemos duda de ello. La palabra del Señor claramente nos muestra que tanto Babilonia, que fue un gran imperio, de hecho, un gran imperio, un gran reino, una gran nación, cayó, y finalmente nosotros vamos a encontrar que cuando viene Babilonia y luego viene Medo-Persia, Babilonia cae, Medo-Persia cae, ¿sí? Finalmente Medo-Persia, que está representada en ese oso, en ese carnero, ¿sí? También cae, y nosotros encontramos ahora Grecia, después de Medo-Persia, también cae, y se levantará entonces otro imperio, otro imperio. Y este imperio, históricamente nosotros vamos a encontrar las características impresionantes que este imperio tiene. Y allí en Daniel, el capítulo 7, la palabra del Señor nos muestra las características de este imperio, que está representado por una bestia espantosa y terrible. Daniel 7:7 dice la Biblia, la palabra del Señor allí, que este imperio, versículo 7, dice claramente, tenía dientes de hierro. Es una bestia espantosa, terrible, ¿cierto? Tiene dientes de hierro, devora, desmenuza, pisotea las obras con sus pies, etcétera. Y luego habla de 10 cuernos. Así que históricamente nosotros encontramos en la historia que ante la caída del imperio de Babilonia, luego se levanta el imperio medo-persa, luego viene el imperio griego, y finalmente tenemos al imperio romano. El imperio romano se levanta, y el imperio romano es invadido, es conquistado por 10 tribus, ¿sí? Irrumpen estas 10 tribus bárbaras dentro del imperio romano, de este imperio romano. Y dice que estos territorios hacen su morada dentro de este imperio romano. ¿Y cuáles son esas 10 tribus que hacen su morada dentro del imperio romano? Bueno, ahí nosotros tenemos a estas tribus bárbaras: los visigodos, los anglosajones, los francos, ¿sí? Los alanos, los burgundios, los lombardos, los suevos, los gérulos, los ostrogodos y finalmente los vándalos. Ahora, estas 10 tribus bárbaras, ¿sí? Hoy en día son las naciones de Europa, ¿sí? Nosotros estamos hablando de Europa como tal. Estamos hablando de algo que ya hoy en día en la profecía ya es mucho más fácil de entender. Cómo estos 10 reinos bárbaros, estos 10 imperios llegan y conquistan, bueno, se entrometen más bien dentro del mundo romano, de esa Roma imperial, como se conoce en la historia.
Los visigodos están establecidos en lo que hoy conocemos como España, ¿sí? Los anglosajones están allí establecidos en lo que hoy conocemos como Inglaterra, ¿sí? Tenemos allí también los francos, que bueno, al escuchar la palabra ya nos imaginamos qué país es. Ahí tenemos a Francia, ¿sí? Tenemos también los alanos, que es Alemania. Tenemos también allí a los burgundios, que es este gran país de Suiza. Es una nación próspera, ¿cierto? Los lombardos es Italia, estaba allí en ese territorio italiano. Los suevos, Portugal. Los érulos, ¿sí? Los érulos desaparecen de la historia. Los ostrogodos también son derrotados y desaparecen, y los vándalos también desaparecen. Pero tenemos esa representación de 10 imperios, y es un poco interesante que también en la estatua, recuerdas, hay un grupo de metal mezclado con barro en los 10 dedos de los pies, también representado en esos 10, digamos, cuando nosotros vamos allí en esos 10 cuernos que presenta Daniel capítulo 7, versículo 7. Así que encontramos la coincidencia profética. 4 metales con una división del último metal en un momento donde hay, digamos, una especie de intento de unión que no se puede lograr, y por eso encontramos la Europa dividida, ¿sí? A través de esos 10 imperios, de esos 10 reinos bárbaros. Y también encontramos la misma representación en Daniel capítulo 7 de una bestia espantosa y terrible, que es el mismo imperio romano, que está representado por el hierro en la estatua de Daniel 2, y allí vamos a encontrar entonces nosotros que también esos 10 cuernos representan los 10 imperios o las 10 naciones, tribus bárbaras que están allí. Ahora, ¿por qué hablar de todo esto? Porque la Biblia dice que inmediatamente después de la Roma papal, de la Roma, va a nacer una Roma distinta, va a nacer un poder distinto que va a entrar en la historia de la humanidad. Nosotros tenemos diferentes Romas, Roma imperial, Roma papal. Nosotros tenemos diferentes imperios que nacen en el proceso de la historia, pero después de Roma no tenemos otro imperio que haya tenido el dominio para derrocar al mundo. Así que en la historia nosotros no encontramos históricamente después de Roma otro imperio, a pesar de que tenemos sí representaciones y extensiones de Roma, ¿sí? Pero hasta ahí se acaban los imperios en lo que está observando Daniel en la historia de la humanidad, hasta Roma y hasta la división de los imperios. Pero fíjate un poco más qué sucede ahí en ese momento de Roma. Mira lo que dice Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, cuando nosotros leemos ese momento de ese último imperio de Roma, ¿sí? Y de esa división de reinos, que estamos hablando de la Europa dividida, ¿sí? Dice el versículo 35 que en ese momento, dice, versículo 34, estaba mirando y una piedra fue cortada, no con mano humana, ¿sí? E hirió la imagen en sus pies, especialmente en el momento histórico, en ese lugar donde se encuentra los pies de hierro y barro cocido, ¿sí? Y dice el versículo 34 que los desmenuzó. Así que él está viendo y de repente ve una roca que es cortada desde el cielo y cae y derrumba la imagen, o sea, destruye los imperios, esa estatua que está allí. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la división de Roma, en el tiempo de los imperios bárbaros o de las naciones bárbaras que dividirían en 10 lugares, en 10 grupos a Roma, ¿sí? Ahora, en ese tiempo, dice la Biblia, vendría una roca. Ahora, ¿qué simboliza esa roca? ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 43. Dice que en el tiempo donde iba a caer la roca, dice, el tiempo que se vería sería un tiempo donde alianzas humanas intentarían unirse, pero no lo lograrían, así como el barro no se puede mezclar con el hierro. Entonces, un tiempo en el que las naciones intentarían unirse, políticamente hablando, con estrategias para hacer un solo nombre, una sola nación, una sola moneda mundial, o por lo menos regional.
Y bueno, nosotros encontramos que el tiempo en el que intenta unirse, encontramos allí la Unión Europea, ese intento de unir el mundo. Si nosotros miramos otros lugares del mundo, no es lo mismo. China, Japón no se pueden unir. Estados Unidos con Latinoamérica no se pueden unir. Las diferencias de partidos y de movimientos no se pueden unir. Pero el mundo sigue girando en torno, políticamente hablando, a la Unión Europea, que es la unión más grande, a pesar de que hay imperios poderosos que proféticamente tienen implicaciones. Así que el tiempo del que habla esta profecía es el tiempo donde las naciones intentan unirse y esas uniones de países no pueden lograr esa unidad, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, el Brexit de Inglaterra, saliéndose de la Unión Europea, independizándose. Mientras otros buscan unidad, hay países que dicen yo no estoy en esa unidad y dividen esa posible unidad. Pero hay una moneda, hay un lenguaje, hay un pasaporte para intentar unir esas 10 naciones representadas en esa unión de imperios. Y dice la Biblia, en los días de estos reyes, versículo 44, y aquí es clave lo que vamos a leer. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y no será dado a otro pueblo. Desmenuzará, consumará, destruirá todos estos reinos y ese reino será para siempre. Y esa piedra que fue cortada como un monte que se desprendió, dice, esa piedra, dice, el Dios me ha mostrado, el Dios de los cielos me ha mostrado lo que ha de acontecer. Y esa piedra desmenuzará, destruirá el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. En otras palabras, está diciendo Daniel, la segunda venida de Jesús sucederá en el tiempo cuando el mundo intentará unirse, pero no lo logrará, ¿sí? Cuando el mundo intentará hacer alianzas humanas, pero en medio del gran mar, donde hay guerras, donde hay intentos de guerra, divisiones, y grandes situaciones que están sucediendo alrededor del mundo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque el Daniel capítulo 7 no se queda en la bestia espantosa y terrible de los 10 cuernos, ¿sí? No se queda en los dientes de hierro que representan a Roma, igual que las piernas de hierro, ¿sí? Que están aquí, sino que hace una ampliación del periodo comprendido entre esas piernas de hierro que simbolizan esa nación poderosa, la división de esos imperios que están en los deditos de la estatua del pie, que son de barro intentando mezclarse con hierro, y hace una ampliación, un lapso, ¿sí? Ese tiempo que hay entre el establecimiento del imperio romano y esa segunda venida de Jesús. Y allí ubica la Biblia al anticristo en ese periodo de tiempo, en un periodo de tiempo donde el imperio romano está reinando, Así que allí dice el versículo 8 de Daniel 7, miraba yo los cuernos, ¿sí? Está hablando de esos 10 cuernos, de esas 10 naciones, y dice, y otro cuerno pequeño salió en medio de ellos, ¿sí? Otro cuerno pequeño salió en medio de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que la Biblia dice que en medio de esta situación donde tenemos 10 cuernos, 10 tribus que están allí luchando por establecerse en el territorio europeo, en esa Roma imperial, aparece un cuerno pequeño dentro de esos y derrumba tres. Así que debemos identificar cuidadosamente este cuerno pequeño, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que el profeta, la Biblia, amplía de manera increíble lo que pasa con este cuerno pequeño. Y sabes, este cuerno pequeño es realmente lo que nosotros conocemos en la escritura como el anticristo. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son los puntos precisos para identificar ese cuerno pequeño y ese anticristo. No debe haber error alguno al identificarlo, porque ya sabemos que si Dios nos da
en Daniel capítulo 7 tantas características de ese cuerno pequeño, de ese anticristo, y nos dice en qué época va a nacer, va a salir como reino, es otro reino, ¿sí? Que sale allí en ese momento. Es importante que nosotros sepamos cuáles son las características para no equivocarnos al identificar y no decir que es Duque, el anticristo, el cuerno pequeño es Duque, que el cuerno pequeño es Nicolás Maduro, que el cuerno pequeño... Yo no puedo equivocarme o predecir algo de este tipo cuando la Biblia me da características específicas del cuerno pequeño o del anticristo. Y hay 9 características que la Biblia nos da. Mira lo que dice allí el versículo 8. La primera característica que quiero resaltar del versículo 8 dice que ese cuerno pequeño o reino, ese reino salía de entre ellos, salía de entre los 10 reinos, esos que están ubicados en la Europa occidental de Daniel capítulo 7, versículo 8. Así que nace allí, sale de allí, por lo tanto, ese reino, ese cuerno pequeño, apúntalo porque vamos a comenzar a chequear quién cumple esas características, qué reino. Nace de algún lugar de esa Europa occidental. O sea, el cuerno pequeño, ya nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza, el cuerno pequeño no nace, no va a salir, no va a nacer, el anticristo no va a nacer, no va a salir después, por allá en el tiempo de la segunda venida, no. Nace en el periodo en el cual se están dividiendo los reinos, hay una guerra en Europa occidental de acuerdo a la escritura en el tiempo de Roma, ¿sí? Eso lo tenemos claro de acuerdo a la Biblia. ¿Sí? Además, entonces, primero, yo tengo claro que sale entre ellos en Europa Occidental. Segundo, tiene un nombre, ¿sí? Un nombre. Dice el versículo, dice que, perdón, bueno, no solo un nombre, dice que, versículo 8, que estamos leyendo allí, hay un hombre a la cabeza de ese cuerno pequeño. Así que es un reino, ¿sí? Es un reino que tiene ojos como de hombre y boca. O sea, hay un hombre, es distinto a los demás, porque hay unos reinos allí que nacen que solo son cuernos y bestias, pero este cuerno pequeño, este anticristo señalado en la escritura, habla de algo más. Dice que hay un hombre a la cabeza, un hombre que es la cabeza visible de ese reino del que estamos hablando. Otra característica, número tres, dice que ese reino, ese cuerno pequeño, arrancará 3 reinos delante de sí cuando nace. Eso dice el versículo 8. Eliminará y arrancará otros 3 reinos al salir. Siguiente característica dice, será distinto a los otros cuernos, a los otros reinos, ¿sí? Y lo podemos ver en Daniel capítulo 7, el versículo 24. El versículo 24 añade, dice que ese cuerno pequeño será diferente a los primeros y derribará 3 reyes, ¿sí? Así que nosotros encontramos que no es igual, aunque se parece, no es igual. Ahora, hay otra característica más, Daniel 7, 21 y 25, ¿sí? El versículo 21 y 25 me dicen precisamente de esa característica que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos, destruye e intenta acabar a los santos, y el versículo 25 dice que ese cuerno pequeño también dice quebrantará y destruirá a los santos, intentará destruirlos, acabarlos, ¿sí? Así que es un poder que tiene a la cabeza un hombre, un ser humano, visiblemente que intentará destruir allí digamos, a los santos de Dios. Ahora, dice también Daniel 7, el versículo 7 y 8, bueno, eso ya lo sabemos, que ese reino surgirá del imperio de la Roma pagana. O sea, van a ser de la Roma pagana, ¿sí? Así que, número 1, resumimos, cuerno pequeño sale entre ellos. Número 2, tiene un hombre como cabeza. Número 3, arranca de raíz a 3 reinos. Número 4, es distinto a los demás. Número 5, hace guerra y vence a los santos, los persigue. Número 6, surge de Roma pagana, de Roma imperial, ¿sí? Surge de allí como un imperio, de ese cuarto imperio mundial, ¿sí? Porque no va a haber un quinto imperio mundial, ya lo sabemos, ya lo vimos allí, ¿sí? El 7, la característica número 7, dije que les iba a dar 9, dice que Daniel 7:25, que ese reino, que ese cuerno pequeño, estaría sometiendo a los santos del Altísimo por tiempo y tiempos
y la mitad de un tiempo, dice Daniel 7:25, ¿sí? Que ese reino, que ese cuerno pequeño iba a tener un tiempo de dominio para destruir a los santos, en un tiempo específico. Número 8, característica número 8, Daniel 7:25 dice claro, ese cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, ¿sí? Y Apocalipsis 13, versículo número 5, dice que este poder, que es el mismo poder del que estamos hablando, dice, habla blasfemias, ¿sí? Y tiene otro periodo de tiempo que es el mismo del que estamos hablando acá, pero ahora en meses representado. Y por último, la característica número 9 que dice la Biblia del cuerno pequeño del anticristo es que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así que no olvides identificar estos 9 puntos porque ahora los vamos a desglosar uno a uno en la historia de las escrituras, ¿sí? En primera medida, ¿sabes? Yo quiero decirte que cuando nosotros miramos estos 9 puntos, históricamente hay un reino, hay un poder, una influencia mundial que cumple las 9 características del anticristo del cuerno pequeño, y es el surgimiento de Roma papal, esta figura de Roma papal. Número uno, Roma papal surge entre los 10 reinos de Europa occidental. Y cuando nosotros miramos la ubicación geográfica, el poder, el centro de esta influencia mundial religiosa, este poder está en Italia, en el corazón del territorio de Europa occidental. Allí está la capital, está, digamos, esa base de lo que es la Roma papal. Número 2, ¿sí? Número 2, dice que este poder tendría un hombre a la cabeza, ¿sí? Que hablaría por él, que estaría allí. Bueno, allí creo que no nos queda duda que este poder religioso tiene un hombre a la cabeza también, y estamos hablando del Papa como el representante de este poder, ¿sí? Ahora, yo quiero que vayamos un poco más a la historia, y de pronto yo voy a leer inclusive algunas citas. Yo le voy a pedir a Andrés, que es la persona que está allí, que tiene todos sus contactos, y también Juan Tebre, que también tiene todos sus contactos, que si ustedes quieren las referencias históricas que yo voy a compartir, se las envíe, porque es probable que no pueda leerlas todas. De hecho, no será posible en este momento, pero podemos dejarlas disponibles, y de hecho más adelante en la descripción de este tema, allí en el mismo video, las vamos a compartir para ustedes. Mira, los emperadores de la Europa occidental eran mayormente católicos y apoyaban al papado en su crecimiento y su autoridad. Sin embargo, hubo 3 reinos arios, 3 reinos vándalos allí bárbaros, que no se sometieron a la Roma papal, ¿sí? Que no apoyaron al papado. Y estos son 3: los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Así que los emperadores católicos decidieron que estos tendrían que ser sometidos o destruidos. Y la historia, allí el doctor Mervyn Maxwell, un teólogo e historiador, dice allí en el tomo 1, página 129 de su libro A Dios le interesa, God Cares, dice que el emperador católico Zeno, en el año 474, elaboró un tratado con los ostrogodos en el año 487, que resultó en la erradicación del imperio de los érulos en el 493. El emperador católico Justiniano exterminó a los arios, vándalos, en el 534, y también destruyó el reino de los arios ostrogodos en el año 538. 3 cuernos de la profecía que fueron destruidos, dados de baja en la historia: los érulos, los vándalos y los ostrogodos, arrancados de raíz. Así que no es difícil reconocer que Roma papal es quien cumple en el momento donde ninguna casualidad es estos 3 imperios de los 10, estos 3 reinos bárbaros, estas 3 tribus bárbaras que tenían influencia en este territorio de Europa occidental, cayeron por estos tratados, estos acuerdos
esta destrucción. Ahora, vamos a mirar una característica más. Dice que sería distinto o diferente a los otros reinos. Y claro, este poder surge completamente distinto porque tiene una influencia o un poder religioso. Estamos hablando de una influencia o de un poder religioso. Y si le añadimos una característica más, y aquí está la característica más importante que describe a este imperio, a este reino que es diferente a los otros, y es la siguiente que nosotros mencionamos, y es, dice el versículo 8 allí, haría guerra contra los santos y los vencía, los perseguía. Y bueno, es un hecho que este poder, esta entidad de la iglesia fue el poder que más persiguió, atacó e intentó destruir abiertamente en la historia de la humanidad a los mismos cristianos, Ahora, yo puedo decirles que de acuerdo a los historiadores, calculan que la iglesia destruyó las vidas de por lo menos 50 millones de personas a causa de sus convicciones religiosas. Y yo no voy a usar citas adventistas, ni cristianas, ni evangélicas, no. Voy a usar historiadores católicos, y por eso te invito a que después pidas todas las citas, porque son muchas citas y de pronto no te va a compartir las referencias, pero mira, la misma Iglesia Católica en sus enciclopedias, en sus libros, describe, uno, que la Iglesia Católica de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Y este no es un hecho cuestionado por ningún protestante que tenga buen conocimiento de la historia. Dos, en el libro de la historia de la Inquisición en España, allí Iván Antonio Llorente provee datos exclusivos de la Inquisición, la Santa Inquisición, que fue un periodo de persecución a todo aquel que se atreviera a leer la Biblia, a predicar, a hablar en contra de la iglesia. Y fue un periodo histórico, no podemos devolver el tiempo, ni tú ni yo, ni tampoco yo estaba al frente de eso, ni tú tampoco. Es un periodo histórico en el momento de la humanidad. Y los datos son, dice este gran historiador, más de 31.912 personas fueron condenadas a la hoguera, y murieron en la hoguera, quemados vivos, ¿sí? Más de 241.450 personas fueron condenados a severas penas de diferente índole, ¿sí? Eran tratados como herejes, como brujos, como, bueno, en fin. Y pues vamos a citar dos fuentes allí muy importantes, y yo puedo mencionarlas porque es bueno mencionarlas también, no solamente leerlas. Ya ustedes después podrán compartirlas, ya ustedes después podrán mirarlas allí. Alexander Clarence Flick, allí en el libro The Rise of the Medieval Church, el surgimiento de la iglesia medieval, las páginas 148-149, dice: la gran iglesia católica no es más que el mismo imperio romano bautizado. La misma capital del antiguo imperio romano se convirtió en la capital del imperio cristiano a cargo del sumo pontífice, fue heredado por el Papa. Y añado de un texto que está allí en uno de los libros de Adolf Harnack, se llama What is the Christianity? ¿Sí? Y está publicado allí en New York, Putman, ¿sí? La segunda edición, la página 269-270, esta cita claramente en la historia nos dice: cualquier elemento romano que dejaron los bárbaros y arios quedó bajo la protección del obispo de Roma, quien después de la desaparición del emperador se convirtió en el personaje principal. La iglesia romana de esta forma se adjudicó en el mundo el poder, el lugar del imperio romano, y es la continuación actual del mismo. Así, una vez más, en este punto nos queda inmediatamente claro que la referencia de la continuación histórica de este poder romano es el papado, quien representa la influencia y el poder de Roma. Ahora, lo que sigue, y de pronto esto es histórico y tú podrás verificarlo históricamente, es una de las cosas más difíciles de comprender, de aceptar. Y es que el poder católico, el poder romano, ese poder romano papal, en esta época, Daniel 7:25 dice
que este poder tendría en sus manos por tiempos y la mitad de un tiempo, la capacidad de destruir, de perseguir, de atacar al pueblo de Dios y a los santos, al punto de vencerlos, de someterlos. Y en la profecía, y podemos ampliarlo, podemos allí buscar en la palabra de Dios, ¿cierto? Daniel 4:16, Daniel 4:23, Daniel 11:13, ¿cierto? Podemos ver también en Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 13:5, Ezequiel 4:6, que los tiempos simbolizan años. Y la Biblia nos muestra, y en Ezequiel 4:6, un principio de día por año. Así que nosotros encontramos que este periodo de tiempo que dice tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo equivale en la Biblia a 3 años y medio proféticos. 3 años y medio proféticos. Además, la Biblia nos habla de un periodo de años proféticos. Cuando nosotros hablamos de años proféticos en la Biblia, son años de 360 días, y cuando nosotros miramos este periodo de tiempo, da 1260 días. Y claramente cuando vamos a la profecía y encontramos en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, ese principio de día por año, estos 3 años y medio equivalen a 42 meses y equivalen a 1260 días. Y esto significa que no es el único lugar en la profecía donde se hablaría del mismo periodo donde el pueblo de Dios sería perseguido. De paso, 7 veces en el libro de Daniel, 3 veces en la profecía, en la Biblia, en Apocalipsis y todo, se va a mencionar el mismo periodo profético respecto a la influencia de este poder, de este cuerno pequeño para destruir al pueblo de Dios. Así que no es casualidad que el anticristo, el cuerno pequeño, tenga una influencia, un poder para intentar destruir en un periodo específico de tiempo al pueblo de Dios. Entonces, aquí es donde viene el punto más importante, y es que por 1260 años, el poder papal estuvo precisamente imponiendo, destruyendo a los hijos de Dios. Cuando el imperio papal o Roma papal se levanta al destruir allí a este último de los reinos arios que fue arrancado en el año 538 después de Cristo, su hegemonía, su influencia llevó a la destrucción, a la muerte de todos estos justos que la Biblia, la historia menciona, y ya lo mencionamos hace un momento atrás, hasta el año 1798, cuando el general Berthier de Napoleón tomó al Papa cautivo, ¿sí? Esperando así tratar de destruir al Papa Pío VI y ese poder del papado, ese poder político secular llamado papado. Y en ese periodo, amigo, exactamente se dio el periodo de los 1260 años. Estamos hablando exactamente entre el año 538 después de Cristo y el año 1798, de 1260 años. Y es este general Berthier quien va a ponerle una herida mortal allí al papado, ¿sí? Pero, ¿sabes? Ese mismo periodo de persecución es mencionado en la Biblia, en Apocalipsis 24, Mateo 24:21, por Jesús, cuando dice que este sería un momento en el que el pueblo de Dios estaría devastado. Mateo 24:21 nos menciona este periodo, y es terrible cómo Jesús lo describe. De hecho, no solo en este versículo, también allí mismo el versículo 22 dice que será una persecución cual nunca antes se dará. Dice que será una tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el versículo 22 de ese mismo capítulo 24 nos dice, ahí continuando la idea, que gracias a Dios esos periodos de tiempo serán acortados para que, por amor a los escogidos. Así que cuando nosotros encontramos en la Biblia el cuerno pequeño, el anticristo, ¿sí? Hablamos de un poder que ha sido golpeado, que aunque fue golpeado, ¿cierto?
estuvo destruyendo, tuvo un periodo de hegemonía, tuvo un periodo de influencia específica, y la palabra del Señor nos habla precisamente de cómo el papado cumple este es tal vez el punto más claro para identificar al papado como el anticristo, al poder político, militar, religioso, la influencia que tuvo en ese momento de la historia el poder papal, Roma papal. Ahora, hay algo que es todavía más directo. Si tú todavía no lo has entendido, no lo has visto, tienes dudas, hay algo que es todavía más directo al identificar este poder. Y yo quiero que tú me acompañes en la escritura, porque cuando nosotros vemos allí en las características que está presentando Daniel de este gran poder, de este poder que tiene influencia mundial, que destruye, que impone, la Biblia dice allí en Daniel, el capítulo 7, hablando precisamente de ese poder, el versículo 25, dice, hablará palabras contra el Altísimo, hablará palabras contra el Altísimo, pensará cambiar los tiempos y la ley, pensará cambiar los tiempos y la ley. Así que no solo hay un tiempo de persecución, no solo nace en el lugar donde está la Roma imperial, no solo toma el lugar de esa Roma imperial para ahora imponer, sino que además habla grandes cosas, blasfemias contra Dios, blasfemias contra Dios. Ahora, ¿qué es blasfemia contra Dios y hablar palabras contra el Altísimo? Pues la Biblia dice en Lucas capítulo 5, el versículo 1, que afirmar que yo tengo la capacidad, la potestad de perdonar pecados es una blasfemia. La definición de una blasfemia es afirmar tener la potestad de perdonar pecados, porque solo Dios, solo Cristo Jesús es el único que puede perdonar pecados. Y este poder se ha atribuido el derecho de que Él tiene poder para perdonar pecados a través de sus sacerdotes, ¿sí? Y esto es muy importante en la profecía. Pero tal vez lo más difícil, y así lo describe Juan capítulo 10, versículo 33, de la blasfemia, de la blasfemia contra el Altísimo, es precisamente esa declaración de hacerse Dios, declarar ser Dios. Y quiero otra vez leer una referencia allí de Joseph D. Hart, The Complete Catechism of the Catholic Religion, ¿sí? Catecismo completo de la religión católica, publicado también allí en New York, la página 279, una expresión tremenda. Dice, el papado asimismo elimina a Jesús al implementar un sistema de confesión a un sacerdote humano, no tomando en cuenta a Jesús nuestro sumo sacerdote y único mediador. En otras palabras, al tomar el sacerdote y declarar que el sacerdote es quien perdona los pecados y resuelve el método a través del cual se perdona los pecados, se está echando por tierra en virtud el poder de Cristo, el poder de Cristo. Ahora, hay una expresión que está allí en la declaración del Papa, y es: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Y yo quiero que tú también puedas mirar allí en la encíclica papal de Leo XIII, ¿sí? El Papa Leo XIII, en su encíclica llamada La Reunión de Christendom, ¿sí? The Reunion of Christendom, ¿sí? Del Papa Leo XIII, en una carta en encíclica, que significa la reunión de la cristiandad, la reunión de la cristiandad. Allí el 20 de junio de 1894, ¿sí? Y ustedes pueden encontrar todas estas referencias. Yo estoy leyéndolas al pie de la letra, documentos oficiales de la Iglesia Católica. Dice, aquí hay otra, dice, el Papa no es únicamente el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo oculto bajo el velo de la carne. Lo voy a leer otra vez. Dicho por el mismo Papa Leo XIII en su encíclica La Reunión de la Cristiandad del 20 de junio de 1894. El Papa no es únicamente el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo
oculto bajo el velo de la carne. Impresionante, impresionante. Yo estoy leyendo la palabra de Dios, estoy leyendo la evidencia de la historia, estoy leyendo documentos oficiales de la iglesia. Pero hay una característica más, la última, que está allí, ¿sí? Y es: pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y yo creo que nos ha quedado claro, lo estudiamos muy bien esta semana, esta serie, de cómo se ha cambiado, se ha intentado destruir, se ha intentado tumbar los 10 mandamientos de Dios, cambiando los mandamientos. Los mencionamos, los explicamos, los presentamos, ¿cierto? Y hablamos de todos estos elementos cuando nosotros podríamos mirar en la palabra del Señor, cómo la Biblia lo presenta así. Se cambió el mandamiento de la adoración falsa a los ídolos y ahora ya es permitido por el catecismo la adoración a las imágenes. Cuando Dios dice claramente en su palabra, en el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Se cambió en la ley de Dios, en el catecismo, el mandamiento del sábado como el día de reposo, cuando en vez de dejar el mandamiento real como la Biblia lo dice, se dice por el catecismo: santificarás las fiestas, cuando evidentemente va en contra de la ley de Dios, intentando destruir los tiempos de Dios. No solo asumiendo el lugar de Dios, no solo cumpliendo el periodo de persecución hacia el pueblo de Dios y destruyendo a los santos, sino también cambiando los mandamientos y asumiendo tener el poder de perdonar pecados, ¿Sabes? La palabra del Señor nos dice en Hechos, el capítulo 17, versículo 11. Y yo quiero terminar en esta noche con este texto para ti. Quiero decirte que en estos 3 próximos días estaremos ampliando más acerca de estos periodos proféticos, y también en el mes de agosto, si el Señor así lo permite, vamos a tener una serie exclusivamente acerca de la profecía. Y si tú quieres estudiar más, puedes contactarnos, escribirnos a los WhatsApp que compartimos. Quiero ampliar más esta profecía, quiero conocer más de la palabra de Dios. Allí siempre compartimos contigo números de WhatsApp para que tú puedas contactarte con nosotros, preguntar, conocer más, recibir estudios personalizados de la Biblia. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos 17, el versículo 11, hablando a estos nobles que estaban en Tesalónica. Dice el versículo 11: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y cuál es la actitud de un cristiano fiel y verdadero en el tiempo del fin? Escudriñando cada día las escrituras para distinguir, para ver, para conocer si estas cosas eran ciertas, si estas cosas eran así. O sea, si tú hoy miras a las escrituras, tú dices: Jesús me revela los eventos finales de la historia de este mundo. El Señor Jesús identifica los personajes principales en la batalla del tiempo del fin. Me dice quién es el anticristo, me dice quién es la bestia, me dice quién es Babilonia en el tiempo del fin, me dice cómo se va a dar el infierno, me dice qué es la Biblia, su palabra. Identifica todo esto. Además, revela el plan siniestro de Satanás para destruir al pueblo de Dios, a los habitantes del mundo, y presenta Dios sus juicios, pero también presenta su amor, su misericordia. Finalmente, el propósito de su palabra es resaltar a Jesús, el amor, su gracia, su misericordia. Pero también esto significa que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre, todo aquel que sigue la escritura, todo aquel que la abraza, que la estudia, que la escudriña. Y cada vez que yo leo algún tipo de tema como este, me doy cuenta que no sé nada, que hay mucho más que estudiar, que hay mucho más que profundizar. Cada característica que la historia me da de la profecía, cuando yo lo identifico, lo encuentro en la historia. Yo hoy no te he dicho nada, no te he entregado apenas unos cuantos elementos históricos. Esto tendríamos que estudiarlo en una semana completa, pero cada vez que nosotros estudiamos la profecía, la palabra de Dios,
No hay ninguna duda que Dios conoce el futuro, el fin desde el principio. Revela a sus hijos los profetas. A la palabra del Señor ha revelado el futuro para que tú y yo podamos aceptar a Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Pero ¿sabes algo? El anticristo que ya está en este mundo, que está ejerciendo poder, no está quieto, y la profecía indica que en el tiempo del fin volverá a levantarse para perseguir al pueblo de Dios. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cuál será la razón por la cual va a perseguir el anticristo, el cuerno pequeño que volverá a recibir poder? Su herida mortal será sanada y alguien, un poder lo impulsará a volver a perseguir. ¿Sabes? La Biblia lo revela y estaremos estudiándolo en estos próximos días. Así que no puedes desconectarte, porque cuando yo vengo a la Escritura, yo puedo identificar quién es el anticristo. Yo puedo identificar en qué momento dice la Biblia que se levantaría el anticristo, y yo puedo encontrar las características para identificar cómo el anticristo se ha desarrollado en la historia de la humanidad. Yo te digo una cosa: ¿aceptarás a Jesús en esta hora? ¿Dejarás el mundo y las prácticas, aunque religiosas, pero equivocadas, para seguir al Señor Jesús? Está en tus manos. Te entrego el legado en tus manos. Ahora es tu decisión decirle: Señor, acepto, acepto. Hoy es el día para decirle: Señor, acepto. Y todo aquel que acepta vivirá como Jesús vive. Obedecerá por amor, como lo diría Jesús. Porque si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Es hora de levantarse como pueblo de Dios y predicar la verdad de su palabra, para que su pueblo entonces pueda llevar el evangelio al mundo y Cristo venga pronto. Así que yo te invito en este momento, con esa decisión que has tomado, a orar, a tener un encuentro con nuestro Dios a través de la oración. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. En tus manos entregamos este conocimiento que hemos adquirido hoy y pedimos que obres en nuestras vidas con poder la restauración necesaria. Tal vez, Señor, es un mensaje que llega al corazón, golpea duro cuando vamos a esto, y apenas dimos unas pinceladas. La Biblia nos muestra mucho más. Y, Señor, hoy tal vez tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, tal vez con sinceridad, por amor a la tradición, porque mi padre o mi madre me han enseñado algo. Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes la sinceridad. Tú sabes la cantidad de hermanos sinceros, fieles, que hay practicantes de esta gran religión mundial. Y, Señor, tú conoces el deseo que hay en su corazón de venir a Cristo Jesús, de aceptarte como su Salvador. Yo no he venido a esta serie a hablar de la Biblia solo por decir algo, sino porque quiero llegar a cada corazón con tu palabra, sin filtro, sin ninguna barrera, para que la gente hoy pueda aceptar a Jesús y entender que este mundo está pronto a acabarse, porque en los días de estos reyes, en el tiempo cuando el imperio del anticristo vuelve a levantarse, cuando el mundo intenta estar en alianzas humanas, vendrá un reino que no será nunca jamás derribado, y es tu santo reino. Ven pronto, Señor Jesús, Maranata, salva a tus hijos, rescata a aquellos que deben ser rescatados y llévanos a vivir contigo por las mansiones eternas. Amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano, que tengas una feliz noche y que el Señor pueda grabar este mensaje en tu corazón y traerte a salvación y vida eterna. Bendiciones para ti.